Soy Mike Morales. Lo mío es la estrategia de negocios. Pero hace tiempo el Señor me tiró del caballo y me dijo, llévame a tu empresa. Si también quieres llevar a Jesús a tu negocio y dejar de elegir entre hacer dinero o ser congruente, este podcast es para ti. Aquí te comparto mi camino y las herramientas que más me han funcionado. Bienvenido a mi podcast, Empresarios de Fe. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Mike Morales. Bienvenidos a su podcast Empresarios de Fe. Un nuevo episodio transmitido desde la barca de Pedro. Y bueno, pues este es el estudio que pertenece a la pastoral digital de la Arquidiócesis de Monterrey. Entonces, bueno, pues estamos muy cómodos ya estamos como que agarrando pues confianza, ya estamos en casa, nos sentimos en casa más bien por este maravilloso estudio realmente que nos ha abierto las puertas y que realmente para nosotros ha sido pues toda una revelación porque no estábamos esperando siquiera el poder grabar en un estudio pues de este tamaño con estas cámaras, ¿verdad? Con esta calidad de equipo y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos muy cómodos y pues comencemos en esta emisión que pues me gustaría como platicarles un poco mi experiencia de lo que acaba de ocurrir hace unos días, de hecho, ¿no? Pero antes que nada, vamos a comenzar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Muy bien, pues como les estaba comentando, hace algunos días empezamos o hicimos la segunda emisión de nuestro webinar, finalmente, ¿no? La primera vez el año pasado y de hecho pues no grabé un episodio contando mi experiencia que debía haber grabado un episodio contando mi experiencia porque fue realmente pues una labor titánica el empezar a hacer scripts del webinar, empezar a hacer pues todo lo que implica una emisión de este tipo, ¿no? En donde estar ofreciendo una información de valor en un empaque pues súper comprimido, ¿no? Entonces, bueno, pues la primera vez fue un poco, pues bueno, lo sufrimos un poco, la verdad. O sea, sí fue un poco difícil para mí, para nosotros, yo creo que para todo nuestro equipo. Pero luego, bueno, pues nos ayudó muchísimo a entender un poco más el concepto, cómo funcionaba este tema pues, hacer webinars y pues, sobre todo pues cómo compactar en una masterclass pues muy pequeñita, muy corta, pues muchísimo valor o el valor máximo posible, pues para que realmente pudiera ser pues algo que pudiera servir a los empresarios de fe, ¿no? Y la primera vez, bueno, pues fue bueno, a lo mejor no llegamos a tener bueno, el impacto que nosotros hubiéramos querido, o eso es mi percepción. Aunque, bueno, pues nuestros expertos en marketing, los que nos están asesorando, realmente les gustó muchísimo el resultado. Yo creo que al final también a mí, o sea, realmente sí fue un resultado sobresaliente en términos de números, por así decirlo, pero pues aún así no estábamos muy conformes, ¿no? En esta segunda emisión del webinar, sí fue algo que, bueno, nos permitió mejorar muchas cosas. Creo que todavía nos falta, pues, tener toda la logística perfecta. El webinar es un ejercicio complejo, realmente complejo. Es decir, como diseñar primero, diseñar, preparar y luego secuenciar toda la logística para, pues, llegar a ser un webinar hecho y derecho. Sí es algo que necesitas como cierta práctica, ¿no? Y tu equipo necesita tener cierta práctica. Entonces, bueno, pues no fue tan sencillo. Sin embargo, bueno, pues esta segunda vez fue mucho mejor. Y bueno, también algunos temas en donde pues empezamos también a introducirnos en el mundo de WhatsApp para poder promover el webinar, aparte de nuestra lista de correos electrónicos. Y fue buenísimo porque en esta edición se nos cerraron dos
grupos de WhatsApp que estaban perfectos. O sea, era nuestro buyer persona, que eran empresas consagradas, que se habían consagrado en el 2024. Y bueno, pues ese estaba cerrado, no se podían enviar ningún tipo de mensaje. Y pues tampoco quisimos como spamear, ¿verdad? Así como que persona a persona, ni nada por el estilo. Es decir, no quisimos como irrumpir en audiencias pues que pertenecían a otros grupos, entonces no quisimos realmente como meternos en eso. Y pues no, simplemente tuvimos que ese par de grupos pues no lo pudimos pues de alguna forma accesar. Entonces pues tuvimos que buscar otros horizontes, por así decirlo. Se encontraron los horizontes y pues los números fueron sensacionales. O sea, realmente fue todavía en el ámbito orgánico, no hemos querido como pautar ni nada por el estilo. Sí nos gustaría en un futuro y de hecho en un futuro inmediato, pero no hemos querido pautar para nada para podernos realmente tener o generar ahora sí la logística correcta. Es decir, generar el script correcto del webinar, generar como los anuncios correctos, hasta que pues ahora sí, cuando pautemos, pues vamos a estar seguros de que nuestro buyer persona, nuestro cliente soñado, nuestro empresario de fe, pues va a responder y cuando responda va a poder obtener todo el valor que nosotros nos gustaría ofrecerle. Entonces, ese es como el tema para nosotros y en esta segunda edición, pues puedo decir que nos ha ido sensacional. Tuvimos en la primera edición como 40 y tantos, 45, pues empresarios de fe, tal cual, o sea, de muchísima calidad, es decir, empresarios que estaban verdaderamente en nuestro bracket y que estaban interesados. Y de ese 45, pues tuvimos al mismo tiempo cerca de 20 y tantas personas, ¿no? 24, 25 empresarios que estaban escuchando el webinar. En esta edición tuvimos 55, es decir, elevamos nuestro porcentaje de bateo y el 90% estuvo al menos en el 90% presente durante todo el webinar. Entonces, fue realmente como doblar esos números, pero grandemente. Entonces, como la, la efectividad fue muchísimo más, o sea, se ha disparado completamente. Yo creo que puede ser todavía mejor, yo creo que podemos tener un mejor ritmo, creo que podemos también dar un mejor mensaje, pero creo que hasta este momento pues ha sido muy bueno, o sea, realmente muy bueno. Y ahora, bueno, viene el follow through, el después, el post webinar, ¿no? Y estamos todavía en ese trance, ¿no? De poderlo sacar correctamente y bueno, pues también ver ya los resultados finales. Para mí fue un acto o más bien fue un momento, una oportunidad para poder predicar de mejor forma nuestra vocación empresarial, de una forma muy concreta, muy directa y pues también accesando al mercado o al nicho, al hipernicho que manejamos nosotros, que es el de empresarios de fe. Y creo que pues en ese sentido se ha cumplido ese objetivo de poder verdaderamente pues acceder a esos corazones y poder hablarles de lo que Dios nos ha mostrado en todos estos años, en todos estos meses y también en estos días, ¿no? En donde el Señor está hablando de día con día para que nosotros podamos expresar un mensaje y un mensaje que pueda llegar hasta ese corazón, hasta esa mente y que pueda abrirlo y que pueda traer pues esa paz de Jesús, de Cristo, en donde pues cuando llama a sus elegidos, a sus empresarios de fe, entonces pues les retribuye con esa gracia. Y esa es la idea, ¿no? Cuando que este webinar al final pueda abrir esos canales de comunicación entre Dios y pues el empresario de fe, ¿no? Esa es justo la idea. Creo que se ha cumplido ese objetivo. Hay otros objetivos que tenemos que cumplir o que nos gustaría cumplir y que son muy importantes también, pero bueno, pues esos todavía no sabemos cómo vamos a terminar, ¿no? Hasta que termine pues todo este ciclo completo, pues vamos a poder nosotros observar pues qué es lo que se ha sacado, ¿no? Cuando me preguntan, oye, ¿y de qué trata? O sea, ¿de qué trata un webinar así? ¿Por qué es tan importante tener
un webinar? ¿Por qué es tan importante que nosotros podamos estar expresándonos en esa forma, en ese, como les decía, de hecho, en ese formato que es muy retador, verdaderamente muy retador, por la velocidad, por el ritmo que hay que llevar, no solamente la velocidad que tiene que ser alta, el ritmo que hay que llevar y también los mensajes clave que uno tiene que entregar en la forma correcta. Entonces, sí es un ejercicio ultra retador, pero que pues ha probado evangelísticamente ser genial, ser un gran promotor de la vocación empresarial, ¿no? ¿Qué vimos dentro del webinar, no? Bueno, también eso fue una de las decisiones difíciles para tomar. O sea, ¿qué ver en un webinar así? O sea, ¿qué ver en un evento como estos, ¿no? Digo, hay tantas cosas que podamos ver. Puede ser el tema de la vocación empresarial, del triángulo de la estrategia, ¿se acuerdan? Es decir, arriba el amor de Dios, el tema de amor a nuestros semejantes, a nuestros colaboradores y el tema de excelencia, el de poder hacer relevante la competencia y convertirnos en un referente de la industria. Es decir, había muchas cosas, puede ser el tema de los cursos, ¿no? De lo que damos nosotros, el tema de la oración, y había muchas cosas que podíamos estar hablando. Decidimos hablar de cómo ayudarte en 3 secretos, porque son secretos que, pues la verdad es que en sí poco conoce, literalmente. Y lo he visto, pues, lo he compartido en muchos foros y poca gente conoce. Y yo creo que son como revelaciones que se nos han dado a nosotros en sí, por obra y gracia de Dios. Y que también, pues, el Señor nos ha ido puliendo en el día a día durante estos últimos 20 años. Entonces, pues dijimos, ok, vamos a hablar sobre los 3 secretos que pueden, básicamente es plasmar la voluntad de Dios en tu empresa, pero dado que vas a plasmar la voluntad de Dios en tu empresa, entonces poder generar eh, pues unos puntos en específico que te van a ayudar a que esa voluntad de Dios sea exponenciada, y no exponenciada, perdón, pero el efecto, la puesta en práctica de esa voluntad de Dios sí sea exponenciada. Digo, la voluntad es perfecta y no se le puede mejorar nada, que no se me malinterprete en ese sentido, pero sí en la ejecución de esa voluntad de Dios. Es tan importante para nosotros, que es lo que dije yo, oye, pues lo más importante para un empresario consagrado, hay muchas cosas, ¿no? El amor a nuestros semejantes, el amor de Dios, la excelencia y demás, pero lo más importante o por donde nace nuestra vocación como empresarios de fe es seguir la voluntad de Dios. Tiene que ver con la divina voluntad del Señor. Tiene que ver con eso. Es decir, un empresario que no esté centrado en la voluntad de Dios, en seguir la voluntad de Dios, es un empresario que uno no puede ser feliz. O sea, no puede ser feliz. Y lo estábamos hablando ayer en una reunión con algunas personas de fe y hablábamos sobre eso. Y a nivel personal, pero es lo mismo a nivel organizacional. Es decir, cuando tenemos la voluntad de Dios enfrente de nosotros y no la seguimos, no podemos ser felices. De hecho, nuestra intención, nuestro objetivo es el mismo. Es decir, quiero hacer esto porque me va a hacer sentir mejor, porque me va a hacer feliz, porque voy a estar mejor. Sin embargo, cuando no lo haces por medio de la voluntad de Dios, no llegas al mismo resultado. No puedes llegar al mismo resultado. Una sola forma hay para poder ser feliz y es seguir la voluntad de Dios. Ok, ¿cómo se traduce esto en la empresa? Es igual. No hay una forma. Si tú no sigues la voluntad de Dios para tu empresa, empresario consagrado, y estoy hablando, obvio, a los empresarios de fe, a los empresarios que saben que tienen un llamado, que han consagrado sus empresas y que quieren seguir al Señor. Pero en nuestro llamado, la voluntad de Dios no se supone, no se presupone, ¿no? Y hablábamos de esos 3 círculos, no sé si se acuerdan en otros episodios. En otros hablábamos del tercer círculo, en donde pues es un círculo de curiosos,
¿no? Como Herodes cuando pues, le cae Jesús, ¿no? Cuando están juzgando a Jesús y bueno, de Poncio Pilatos lo mandan a Herodes y Herodes lo está juzgando, entre comillas, y le pide que haga un milagro porque tiene curiosidad. No conoce realmente a Jesús, no conoce la doctrina, ni siquiera conoce los caminos de Dios. Y cuando los ha escuchado con Juan el Bautista, pues termina asesinando, cortándole la cabeza a aquel que le estaba comunicando el corazón de Dios para su vida, es decir, la voluntad de Dios para su vida, lo que lo iba a hacer feliz, lo que lo iba a convertir en pleno, lo que lo iba a conectar con la fuente misma de la felicidad, la fuente misma de la vida, que en este caso pues es Jesús. Y entonces está enfrente, es el tercer círculo, y Jesús ni siquiera lo voltea a ver, ni siquiera lo mira. Y entonces, bueno, pues ya no le habla y pues ya sigue el proceso. Ahora este Herodes lo manda echar fuera y listo, ¿no? Ahí termina ese tercer círculo, pero luego viene el segundo círculo, en donde es el reino de Dios, es el círculo del reino de Dios. Y aquí se puede suponer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan del pasaje en donde viene el joven rico, que bueno, no era joven, el hombre rico, que le dice, Señor, ¿cómo puedo accesar el reino de los cielos? Y pues ahí el Señor dice, muy bien, sí, claro, mira, tienes que seguir estos mandamientos, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas, no defraudarás, no mentirás, no codiciarás, etcétera. Y parece que le está hablando, de hecho, a un empresario de fe. Digo, a propósito, no sé si lo estoy viendo ya con esos ojos un poco sesgado, pero sí, parecería que le está hablando a alguien que está haciendo negocios, ¿no? Y entonces el joven rico o el hombre rico le contesta, Maestro, pero esto yo lo hago desde joven, ¿no? Y entonces Jesús lo miró y lo amó, distinto a Herodes, ¿no? Aquí lo miró y lo amó. O sea, dado que ya estás en ese segundo círculo, en donde es el círculo del reino de Dios. No me malinterpretan, es un buen lugar, es el mejor lugar para estar, es genial. Y creo que ahí, en ese círculo, se centra la labor entera de la iglesia. O más bien la mayoría de la labor de la iglesia universal, la iglesia establecida por Cristo en todo el mundo, es alrededor de este segundo círculo, porque estamos llamados a abrir esas puertas del reino de Dios para toda la gente, ¿no? Pero hay un tercer círculo, es un tercer círculo mucho más estrecho, es el círculo de Jesús, en donde, bueno, lo mira y lo ama, y luego Jesús le dice, muy bien, entonces ve y vende todo lo que tienes, da las ganancias a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Le está hablando, traduciendo a empresarios de fe, le está diciendo que hay formas todavía más geniales, excelsas, de hacer negocios. Es decir, es otro nivel de los negocios, son las rentabilidades eternas. Tendrás un tesoro en el cielo. Y luego, ahí viene la petición del tercer círculo, que es, luego ven y sígueme. Ven y sígueme. Claro, el joven rico o el hombre rico se entristeció porque tenía muchos bienes y se alejó, ¿no? Pero déjame decirte una cosa, esta no es una historia de fracaso, esta es una historia de nosotros, tuya y mía. ¿Por qué? Porque cuando, tú dime, ¿en qué momento cuando el Señor te ha quitado todo, tú pues estás contento? Nunca. A menos que haya unos frutos de santidad enormes, pero nunca pasa así. Entonces lo que ocurre realmente es que uno se tiene que alejar se puede entristecer porque teníamos muchas cosas, pero no dice que no va a ir a hacer lo que dijo Jesús. Jesús le dijo, ve y vende, ve y vende. De cualquier forma se tenía que alejar de Jesús. Ve y vende. Si su plan era vender todo, tenía que alejarse de Jesús y alejarse por meses quizá. Y digo meses porque tenía muchos bienes, y es lo que dice claramente el pasaje. Entonces a lo mejor se iba a ir por meses de Jesús, vender todo y después lo iba a seguir. Pero es muy importante cómo el Evangelio nos marca, y en este caso me parece que creo que es Marcos,
No, es Marcos definitivo, en donde, está realmente el hombre rico, el joven rico, está sufriendo pues ese trance del mundo a ese tercer círculo, del ven y sígueme, a ser seguidores de Jesús, seguidores de Cristo, en donde necesitamos estar en un desierto, ¿no? Tantas veces que Jesús está siempre hablando del desierto, ¿no? Juan el Bautista, ¿no? Y el Espíritu llegó al desierto, ¿no? En el desierto, ¿no? Le llegó el Espíritu Santo estando Juan en el desierto, ¿no? Cómo Jesús va al desierto, pues 40 días y 40 noches. Cómo el pueblo de Dios sale de Egipto y va hacia el desierto. Entonces tiene que haber ese desierto para liberarte de todo lo que es del mundo y poder estar concentrados en la persona de Jesús. Necesitamos abandonar todo para realmente accesar ese tercer círculo. Y ahí es donde surgen las complicaciones, donde realmente es difícil. Pero ahí es donde estamos llamados nosotros. Y ahí es también donde nuestro único alimento es hacer la voluntad de Dios. Es muy importante entender eso. Y entonces, entendiendo esto, entendiendo toda esta reflexión, a lo mejor un poco decíamos, bueno, lo más importante para un empresario de fe es que siga la voluntad de Dios. Es que pueda ejecutar la voluntad de Dios. Pueda primero entender la voluntad de Dios. Entenderla muy bien. Saber cómo plasmarla en una estrategia de negocios, porque al final ahí estamos inmersos. Esa es nuestro llamado como empresarios de fe, el poder estar en el mundo, el poder implementar. Somos implementadores de la voluntad de Dios en nuestras empresas y por ende en el resto de el mundo que abarca nuestra área de influencia dentro, por medio de la empresa. Entonces somos implementadores. Entonces tenemos que conocerla bien, tenemos que saber cuál es la estrategia de implementación y luego implementar. Pero todo es acerca de la divina voluntad. Todo es acerca de la voluntad, del querer de Dios para nuestras vidas. Y que sí hay un querer de Dios. Hay una escogencia personal que nos llama a responder, que nos pregunta si queremos responder. Y la respuesta correcta es siempre sí. Pero tenemos que entender primero. Pero volviendo al tema, tiene que ver con esa voluntad. Es acerca de la voluntad. Y entonces entendimos que teníamos que hablar en el webinar sobre la voluntad de Dios. Tenía que ser muy importante para nosotros entender perfectamente, o más bien explicar de la mejor forma posible, de la forma más rápida posible, el cómo funciona esa implementación. Una tarea nada fácil, pero nos ha permitido a nosotros también enfocarnos, entender alrededor de qué tema tiene que versar todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos. Estábamos también planeando, oye, ¿cuál es nuestro calendario de redes, ¿no? De comunicación? ¿Cómo podríamos nosotros diseñarlo de la mejor forma? Y cómo con este entendimiento se nos simplifica todo, porque es hablar una y otra vez sobre la voluntad de Dios. Cómo amarla, cómo entenderla, cómo amarla, cómo abrazarla, no solamente aceptarla, pero cómo amarla, cómo abrazarla, cómo pedirle al Señor esa revelación, de saber qué es lo que quiere en todo momento. Y ahí es donde nosotros tenemos que, después de entenderla, tenemos que movernos, tenemos que ejecutar. Con todos nuestros dones, somos empresarios, ejecutamos, emprendemos, negociamos, caminamos, luchamos cuando tenemos que luchar, defendemos. Y ahí es donde nosotros encontramos nuestra felicidad. Cuando hablan mucho sobre la ciencia de la felicidad y esas cosas, la verdad es que pues yo siempre pienso, híjole, estamos como tratando de buscar esa felicidad, dándole un método, dándole una explicación, dando los hacks y las best practices de gente feliz, entre comillas.
cuando no entendemos que en la realidad la felicidad no es un objetivo a perseguir, es un byproduct, es un producto que se genera con nuestro caminar en la voluntad de Dios. Por eso es tan importante, ¿no? Y ahí es donde realmente pues el impacto se exponencia. Verdaderamente el impacto se exponencia. Ni siquiera tenemos que buscar impactar nada. Solo tenemos que encontrar esa voluntad de Dios, entenderla, responder a ella y ejecutarla. Y el mundo va a prenderse en llamas. Y es uno de nuestros, o es nuestro propósito realmente, ¿no? Es poder prender fuego a este mundo. Ahí es donde nosotros podemos hacer el mayor impacto. Definitivo. Entonces, bueno, pues nuestra estrategia de comunicación tiene que versar en torno a la voluntad de Dios. Muy bien, pues eso está sencillo, ¿no? Digo, bueno, no sencillo, pero bueno, eso está simple. No es sencillo, pero es simple, ¿no? Entender que alrededor de la voluntad de Dios tiene que girar nuestro mensaje, ¿no? Pero luego, ¿cómo puedes tú encerrar en 3 secretos el plasmar la voluntad de Dios, entenderla, plasmarla y luego prepararte para ejecutar? ¡Qué complicación! Y luego después de eso, ¿cuál es el resultado que tú obtienes? Y eso es muy importante. Esas eran preguntas para el webinar. ¿Cuál es el resultado, no? Pues felicidad, híjole, un poco ambiguo. Tenemos que ser un poco más concretos. Debemos ser más concretos y de hecho podemos ser más concretos. Ahí es donde nos concentramos como equipo para poder dar una respuesta de cuál es el material que puede ayudar más y puede mover más ese indicador de seguir la voluntad de Dios o no seguirla, ¿no? Y bueno, pues decidimos que el webinar en general tenía que versar en pues, los 3 pasos importantes para nosotros en una implementación, en un programa que se llama Despega, ¿no? ¿Cuáles son las 3 cosas más importantes que deberíamos considerar? Y en este caso, pues realmente no fuimos para nada, no nos complicamos demasiado la vida, que eso también es algo que yo les recomiendo completamente, el poder mantener todo lo más simple posible, ¿no? Y entonces entendimos que había 3 secretos principales y me gustaría también compartirlos, ¿no? Porque nuevamente el objetivo de este webinar es estar como alrededor de lo que más importa para un empresario de fe, para un empresario consagrado. Y pues yo creo que un capítulo de podcast como estos debería de contener esos 3 secretos, ¿no? Que no sean secretos verdaderamente, que pudieran ser publicados lo más posible a más personas, ¿no? Entonces, déjenme hablar sobre el primer secreto. Y este secreto tiene que ver con el ADN, ¿no? O sea, ¿cuál es el ADN de la organización? Y ahí comienza todo, la verdad. Porque es lo que Dios ha puesto en el corazón de la empresa, ¿no? Es la misión de la empresa en general. Es ese ADN, es lo que el Señor ha descubierto durante todo este tiempo. Y déjame decirte algo, y yo creo que en otro podcast, la siguiente semana pudiéramos ahondar en cada uno de estos puntos, pero me gustaría decir algo, que en el paso número 1, el secreto número 1, que es el ADN, podríamos decir que la voluntad de Dios es lo más importante, pero si yo quiero seguir la voluntad de Dios, la única manera de seguirlo es comenzando el paso 0, entendiendo quién soy. Por eso es el ADN a nivel de organización, pero es lo mismo a nivel personal. Necesitamos entender quiénes somos, porque la identidad nuestra es la única capacitada para seguir la voluntad de Dios. No hay otra. Por eso es tan importante ser nosotros mismos. Y esto no es un eslogan barato, vacío de marketing. Sí es algo muy profundo que el Señor siempre ha querido. Te he llamado por nombre, dice. O sea, te conozco, te he llamado por nombre. Eres mío, como dice Isaías. Él quiere a esa persona que Él creó, que conoce desde antes de que nacieras y que te conoce por nombre.
nombre que te pusieron tus padres, pero Él te conoce por nombre. Es decir, la identidad es muy importante para el Señor. Por eso comenzamos con el ADN. ¿Cuál es el ADN de la organización? Porque si nosotros seguimos ese ADN, es lo único que me va a capacitar a mí para poder ir por la voluntad de Dios. No hay otra cosa. Por eso es importante este ADN, que podamos seguirlo, ¿no? Y quiero hablar un poquito del ADN, cómo lo sacamos nosotros, porque es algo que deberíamos entender lo mejor posible, ¿no? El ADN tiene su base en Romanos 8:28, ¿no? Todas las cosas pasan para bien de los que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los 3 círculos concéntricos? Y son llamados de acuerdo a su propósito. Nosotros tendemos a cortar esa cita bíblica y nada más, bueno, pues todas las cosas pasan de los que aman, para los que aman a Dios, ¿no? Y se nos olvida un poquito de que sí, todas las cosas pasan para bien de los que aman a Dios y son llamados, aman a Dios y son llamados. Y aman a Dios y son llamados. No es aman a Dios o son llamados, es y son llamados de acuerdo a su propósito. Entonces Dios sí te está llamando. Hay un llamado que no es para todos, pero es para ti, empresario de fe. Y dado que hay un llamado que no es para todos, pero es para ti, porque has sido llamado de acuerdo a su propósito, tú tienes un propósito que se desprende de ese propósito divino, pero es un propósito personal que Dios mismo te lo ha asignado a ti. ¿Y dónde lo puedo ver? Y nuevamente te digo, en el próximo capítulo, la próxima semana, vamos a hablar sobre el ADN a profundidad. Hoy quiero cubrir los 3 secretos de una manera muy superficial, ¿no? O rápidamente, simplemente. No es superficial, pero sí rápidamente. Y entonces, bueno, ¿cómo lo podemos sacar? Es por medio de las historias de la empresa. Y por eso supera a misión, visión, objetivos y cosas por el estilo. Porque esa es misión, visión, una de dos, nadie se acuerda de ellas, ¿verdad? Regularmente. Y número 2, es como una carta de deseo, ¿no? Una carta en donde, pues, oye, pues esto es mi wish list, ¿no? Que yo quisiera esto y esto y esto y esto y esto, pero al final, pues no hay una reverberancia, ¿no? No hay una respuesta de la gente a algo que a lo mejor puede estar muy bien escrito, puede estar poéticamente hermoso y muy inspirador, pero no es exactamente lo que somos nosotros. En este caso, en el ADN, sí es así. Todas las cosas pasan para bien de los que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. Vamos a observar las historias icónicas. Yo siempre les pregunto, no me digas qué haces, cuéntame una historia sobre tu empresa. Con una historia lo más icónica posible, refleja todo lo que eres como organización. Y empiezan las anécdotas. Y ahí es donde nosotros podemos entender un poco cómo extraer esos principios fundamentales que al final constituyen el ADN. Porque el ADN es constituido por principios fundamentales y el propósito. Ay, que yo ya lo tengo y tal. Está bien. Pero me gustaría que pudieras enfrentar y confrontar ese propósito o esa misión que tú tienes con de una extracción de los principios y de los valores a partir de las historias que han ocurrido durante todo el tiempo que ha estado fundada la empresa. Es muy importante. Es entender que este ADN sale de las historias. Te vas a dar cuenta cosas increíbles, ¿no? Una es que los mismos principios se cumplen de historia en historia, aunque las historias tengan diferentes protagonistas y hayan ocurrido años o décadas de distancia entre una y otra. ¿Por qué? Porque el ADN siempre está vivo y está impregnando todo lo que hacen, todos los actos de la empresa, los está impregnando el ADN. Es muy importante entender eso. Si nosotros lo podemos entender, comprender verdaderamente, no es un tema de saber, sino de comprenderlo, ¿no?
entonces vamos a entender qué es lo que deberíamos de hacer en todo momento y qué no deberíamos de hacer en todo momento. Para eso te funciona el ADN, porque es, como te decía, el paso cero de cumplir, para cumplir, es el requisito para cumplir la voluntad de Dios desde nuestra identidad como organización. Y es así, por medio de las historias, que podemos nosotros extraer ese ADN. Y es real, es puro y duro, tal cual. Es lo que eres. Y también lo que no eres. Muy importante también eso. Y recuerda mucho una cita que se llama, que está en un libro, el libro de Salomón, Proverbios 3, del 5 al 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Súper profundo esta cita, ¿no? Porque dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y eso a mí me llama la atención porque pues la propia prudencia es cuando tú estás diciendo cuál debería ser mi misión. La prudencia propia para establecer tu misión, para establecer tus valores, ¿no? Los valores que tú quieres que rijan en tu compañía, es tu propia prudencia. Pero eso no es confiar completamente en el Señor. Confiar es decir, Jesús, yo quiero saber cuál es mi ADN, cuáles son mis principios fundamentales. Yo quiero reconocerte en todos mis caminos. Ahí es donde nosotros confiamos en el Señor. Y entonces Él enderezará tus sendas. Y esto me llama la atención porque yo lo había dicho también en alguna ocasión en este podcast, pero hablando sobre que pues en el viaje de Nueva York a Londres, el vuelo, un jet, permanece en la ruta trazada aproximadamente un 3 a un 2% del tiempo. Es decir, 97 a 98% del tiempo está fuera de la ruta. Pero lo que va haciendo es una especie de zigzag, ¿no? Porque se va saliendo de la ruta y entonces las computadoras están regresando al avión a la ruta, ¿no? Y se vuelve a salir y entonces lo vuelve a regresar. Y así 97, 98% de todo el viaje está fuera de la ruta. Y así estamos nosotros, ¿no? Pero la idea es que el ADN te pueda para que nosotros estemos enderezando nuestras sendas. Por eso es tan importante y tan relevante este Proverbios 3 del 5 al 6, porque nos está explicando lo que estamos haciendo dentro de pues, el ADN en general, ¿no? El segundo secreto, ¿cuál es el segundo secreto de todo esto? Es el cliente soñado. ¿Qué? Sí, hay un cliente soñado que está vibrando con tu ADN. Hay un cliente soñado que puede y quiere vibrar con el ADN que tú tienes, con tus principios fundamentales y con tu propósito como empresa. Oye, pero es que no, a ver, un cliente, y es lo que te diría el mundo, ¿no? Un cliente es aquel que te pague, ¿no? Y todos los clientes son importantes. Ese realmente es como la fórmula del fracaso en una compañía. Nunca funciona. Y son como las cosas que nosotros aceptamos como si fueran verdad y que la realidad es que no lo son. No lo son y nos afectan muchísimo. Entonces, es muy importante. No todos los clientes son aquellos que te ofrecen dinero por tus servicios o por tu producto, ¿no? Sí hay un cliente soñado. Alguien a quien tú amas como cliente y él ama de regreso. Hay un cliente que te retribuye todo. Hay un cliente que probablemente pues, puede salir mal algún producto que tú compras, algún servicio que tú haces, pero está dispuesto a trabajar contigo. Y tú estás dispuesto a trabajar con él. Tú estás dispuesto a escucharlo. Tú estás dispuesto a cambiar lo que tenga que cambiar para poder agradar y poderle dar el máximo valor posible a este cliente. Ese es tu cliente soñado. ¿Cómo lo vamos a detectar? Bueno, vamos a hablar un poco más a detalle, más a fondo en las próximas semanas durante este mes. Pero podría adelantarte que un cliente soñado es un dream customer, dirían en inglés. Un cliente soñado es aquel que
tú prefieres por encima de todos y que ha sido o que ha dado una relación de negocios pues placentera durante todo este tiempo, ¿no? A veces difícil y demás, pero siempre ha sido como uno de tus consentidos, ¿no? ¿Cómo lo sacamos? Bueno, de una forma a lo mejor muy graciosa, ¿no? Y hay como una analogía que te puede de verdad ayudar mucho a entender esto. Y es, imagínate que estás tú en un crucero. Te vas a un crucero por el Caribe por ahí. Y en el crucero invitaste a todos tus clientes y pasados. Imagínate que llenas el crucero con todos tus clientes de ahora y todos los clientes que has tenido durante toda la historia de tu negocio. Y pues ahí vas en el crucero y de repente falla algo en el crucero. Y entonces está a punto de hundirse. Entonces, ¿qué haces? Pues vas a una balsa, ¿no? Y dentro de la balsa, la pregunta es, de todos los pasajeros, ¿sabes que esa balsa pues va a ir por el mar y va a llegar a una isla que está por ahí, pero es una isla desierta? Y en esa isla desierta, pues se van a quedar 2 o 3 meses ahí esperando a que pasen por ellos nuevamente. La pregunta es, ¿a quién meterías en esa balsa? Esa balsa solamente caben 3 clientes tuyos. Tú y 3 clientes. ¿Cuáles serían esos 3 clientes? Y si quieres, pausa aquí el video y ponte a pensar verdaderamente. ¿Cuáles serían los clientes que tú invitarías a esa balsa para que estuviera contigo y pudiera llegar ahí hasta la isla desierta y ahí esperar? Y empiezan, realmente cuando nosotros pedimos esto a las empresas, empiezan una serie de debates. Porque a lo mejor un vendedor le gusta a uno, otro vendedor le gusta a otro, pero es muy importante llegar a un consenso en ese sentido. Y claro que es muy importante también que puedas tú estar accesando a tu equipo, para que tu equipo realmente pueda darte esa retroalimentación que tú necesitas para entender cuáles son los clientes que deberían de ir en esa balsa. Muy bien, pues una vez que has hecho esto, de esa balsa, escoge uno. No, bueno, es que yo quiero a todos, ¿no? No. Sí tienes que escoger a uno. ¿Cuál de esa balsa? Y con nombre y apellido. Porque es muy importante también personificarlo. Entender quién es y cuál es su identidad. Acuérdate que todo tiene que ver con identidad a partir de ahora. Después del ADN, tenemos que hablar sobre identidad, sobre quiénes somos, sobre qué entorno de identidad vamos a estar trabajando. Entonces, ahí escoges uno, la persona que más bien te caiga, y entonces tienes ya el nombre. Lo que hacemos nosotros es quitar el apellido y tienes el primer nombre. Y eso es todo. Ahí, por ejemplo, estábamos en una empresa que el primer nombre es Daniel. Entonces dijimos, bueno, pues es Dani, ¿no? Y el cliente sueño se llama Dani. Y entonces vamos a ir un poco más a profundidad en las próximas semanas, como decía, pero a partir de aquí puedes de alguna forma perfilar ese cliente y luego en poderlo multiplicar. Esa es la idea. La idea es en general es que con esto puedas tú hacerte un referente de la industria. ¿Qué quiero decir con esto? Y presta mucha atención. Porque cuando yo digo que la estrategia tiene que convertirte en un referente de la industria y hacer a la competencia irrelevante, quiero decir exactamente eso. Sin embargo, la palabra industria es detallada en este caso. ¿Por qué? Porque lo que hago yo es hacer un análisis previo a todo este proceso del ADN, cliente soñado y lo que sigue. Hago un análisis a profundidad sobre quiénes deberían estar surtiendo esta oferta que se le está dando al cliente soñado, ¿no? Y es muy importante al final pensar que esto puede ir por esa parte, ese camino, porque es la única forma realmente de poder crecer. Y entonces lo que hacemos nosotros es este análisis de industria. Luego viene el tema de nicho, cuál es el nicho en el que estás. Luego viene el de subnicho y luego viene el de hipernicho.
Y ese hipernicho está constituido por clientes soñados. Y ese es el hipernicho que tienes que atacar. Por eso puedes ser referente de la industria. O, más bien dicho, de una manera más precisa, eres referente del hipernicho. Porque no hay un mejor competidor que pueda o que quiera y que esté capacitado para trabajar con tu cliente soñado. En este paso es donde tú te conviertes en el referente o donde tú tienes la habilidad de convertirte en un referente de tu industria o un referente de tu hipernicho. Es muy importante entender esa parte, porque ahí es donde realmente puedes hacer una diferencia en el mercado. Y se relaciona mucho con el tercer punto, que el tercer punto tiene que ver con la estrategia azul. ¿Qué es la estrategia azul? Muy bien, bueno, en el webinar tenemos una metodología en este sentido muy profunda, muy completa. Y entonces lo que hacemos nosotros es simplificar todo para poder explicar rápidamente y sobre todo en un webinar qué es lo que tienes que hacer una vez que tienes tu ADN muy bien definido y tienes el cliente soñado frente a ti, que lo conoces, sabes quién es, sabes lo que le gusta y lo que no le gusta. Cuando ya tienes esos dos elementos muy bien definidos, entonces vamos a unir los puntos. No tiene que haber una creatividad desbordante, tiene que haber una lógica y tenemos que una diligencia para unir esos puntos entre el ADN y tu cliente soñado. Es acerca del amor, ¿no? Es decir, es acerca de una relación que tú vas a hacer mucho más plena entre tu ADN, entre tu corazón y el corazón de tu cliente, entre tu ADN y el cliente soñado. Es una relación que lo cambia todo. Es una relación que puede generar venta recurrente, pero sobre todo puede generarle valor a todo mundo involucrado en este love story, en esta historia de amor que es la estrategia, ¿no? ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo podemos ejemplificar lo que es el cliente, ser cliente soñado? Perdón, lo que es la estrategia azul. Muy sencillo. Decimos, al final lo que necesitas diseñar es una experiencia del cliente que sea encantadora de principio a fin. Eso es lo que te va a hacer crecer. Y entonces lo que hacemos nosotros es proponemos, y en este webinar es lo que hicimos, y realmente creo que llamó mucho la atención, un diseño de experiencia del cliente que te permite enfocar como un láser la creatividad. Muy importante, el enfocar como un láser tu creatividad. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Con un framework, con una estructura de 5 pasos. Son puntos de contacto que te vayan a ayudar a generar una experiencia cliente encantadora de principio a fin, de punta a punta. Eso es la prioridad en este último paso. Y entonces la estrategia azul comienza siempre diseñando el primer punto, que es el precontacto. ¿Cómo vamos a hacer esto? Básicamente vas a hacer una lista de prioridades o de actividades que pudieran ser seguidas para poder ser establecido antes del primer contacto, antes de que una persona, tú o una persona de tu empresa, tengan de hecho un contacto con el prospecto. ¿Qué debería de ver antes? ¿Qué página de internet? ¿Qué campaña debería utilizarse? ¿Cuáles son los colores? ¿Cuáles son los mensajes clave que debería yo de estar promocionando? Y aquí podemos ver que hay dos referencias. El ADN, que recuerda que el ADN tienes muchísimas historias, tienes principios fundamentales, tienes mucho insight, tienes mucho conocimiento ya generado en tu ADN y que tiene que tener una repercusión, una respuesta con tu cliente soñado. Tienes el ADN, tienes cliente soñado y entonces diseña lo que sería encantador para tu cliente soñado en esta etapa del precontacto, antes de que llegue
directamente a tu mostrador, por así decirlo, aunque entendido que hay muchísimas empresas que no trabajan con ese esquema, ni mostradores, ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero es un decir en sí. Lo número 2 es el primer contacto. La primera impresión es de la más importante. Entonces, aquí es cuando ya tiene un contacto con tu cliente, con el agente de Customer Service, con cualquier persona dentro de tu empresa. Se genera ese primer contacto. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que enfocar nuestra creatividad para diseñar algo que sea encantador, desde un inicio a un fin, y teniendo en cuenta el ADN y el cliente soñado, el perfil del cliente soñado. Y aquí empiezan a salir las iniciativas. ¿Cómo debería ser un primer contacto? ¿Cómo pudiera dar una confianza suficiente de que yo puedo surtir el producto o yo puedo hacer el servicio, ¿no? Aquí es donde nosotros contestamos esas preguntas para poder sacar las 3, máximo 5 iniciativas en cada uno de los puntos que te va a ayudar a darle la vuelta a lo que es el cliente soñado, ¿no? Muy bien. El tercer punto es el contacto principal. O sea, nada más para que tome nota, el primer punto era el precontacto, el segundo era el primer contacto, el tercero era el contacto principal. Y el contacto principal ya es el servicio. Y claro que tiene o que es susceptible a revisiones, porque ellos son los expertos, ¿no?, de haber surtido durante todos los años que ha tenido la fundación de la empresa, cualquier empresa que haya sido. Tenemos que entender que nosotros en sí estamos solamente ayudando a lo que es la estrategia del negocio. Tenemos que entenderlo. No somos los estrategas del negocio, porque el negocio en sí tiene que ser el que genere toda esta solución, ¿no? Muy bien, pues este es el contacto principal. Pero luego vienen 2 puntos de contacto que son los más relevantes de toda esta cadena, de todo este framework, de toda esta visión de la estrategia azul. Y estos 2 es el final del contacto. Es el final del contacto. Contacto final, perdón. En ese contacto final vamos a nosotros cerrar nuestro servicio, cerrar nuestro producto. Nosotros no lo quisiéramos, es algo anti-intuitivo. Es algo que el mundo no lo ofrece. Esos últimos 2 contactos. Uno es el cierre de este ciclo. Es decir, ya terminé, ya te envié el producto, ya aquí terminó el servicio, aquí terminó la entrega del producto. Tenemos que aprender a cerrar ciclos dentro de nuestra relación con nuestro cliente. Créeme que eso va a ser una de las cosas que más van a detonar el crecimiento dentro de tu empresa, porque son cosas que nadie quisiera. Nosotros quisiéramos venderle eternamente productos o servicios a nuestro cliente, pero no es como debe de ser, porque lo que ocurre es cuando no tienes un corte de caja, por así decirlo, no hay una evaluación, aunque sea la evaluación de manera somera e intuitiva, aunque ni siquiera se tiene que expresar. Pero es muy importante decir al cliente o prospecto, más bien cliente, que aquí ha terminado nuestro servicio. Ahí se cierra. Es el contacto final. Normalmente no tenemos contacto final, pues tenemos que diseñar un contacto final. Y es algo clave, de hecho, para la experiencia del cliente. Y lo número 5, que ya he visto pues muchos tipos de contactos así, es el en contacto. Es decir, son los contactos que uno hace que no son remunerables o que son remunerables de una manera muy marginal, pero que te permite estar en contacto en el top of mind de tu cliente. Es algo que va a favorecer esa relación, esa presencia que debe haber dentro de tu equipo y el cliente soñado. Y con estas 5 prioridades, 5 puntos de contacto importantes, nosotros nos dimos a la tarea de diseñar ya pues un paquete de implementación de esta estrategia azul. Pero bueno, pues lo más importante es como que te lleves ese framework de cómo funciona una estrategia azul y puedas actuar en consecuencia. Recuerda que cuando estés pensando en la estrategia azul y los 5 puntos de contacto, tienes que ver cuál es tu ADN, cuál es
cuáles son los clientes soñados que vibran con ese ADN. Y en torno a esas dos cosas, poder decidir cuáles son las mejores prácticas, los pasos que ya pueden ser implementados en este momento de una forma clara, ¿no? Mira, si tienes ADN, si tienes un cliente soñado y tienes una estrategia azul, te garantizo que no hay forma de que no puedas, que no estés capacitado tú y tu empresa para seguir la voluntad de Dios en tu empresa. Y no es una voluntad de Dios inventada, basada simplemente en la fuerza del hábito. Es una voluntad de Dios tal cual, que es definitoria de la prosperidad de tu empresa en el tiempo. Es definitoria. Si la voluntad de Dios no se sigue, no hay forma de que encuentres la manera de sacar adelante tu empresa sin esa voluntad. Así que pues ánimo. Yo te animo a que sigas adelante con todo este caminar, descubrir esta vocación que nos ha dado el Señor y que nos ha permitido realmente llegar hasta este punto, después de muchísimas aventuras y muchos sub y bajas, ¿no? en la vida. Pero tienes que entender que si tienes estos 3 secretos, verdaderamente algo va a cambiar. Si tú puedes extraer tu ADN, si tú puedes extraer tu cliente soñado, nuevamente es extraído, no es al que a mí me gusta escoger. Y si puedes generarle un valor agregado a alguien más de una forma ya natural, entonces tu empresa va a prosperar como nunca habías pensado. Pero tú estás llamado a algo más grande. Tú estás llamado a ese cumplimiento de esa vocación. Entonces, aparte de la prosperidad en tu empresa, vas a tener esa paz. Y a eso nos dedicamos, a tener la paz ejecutando la voluntad de Dios. A prender fuego en este mundo. Muy bien, y quiero hacer un paréntesis, no lo había hecho en todo el episodio, me gustaría hacer un paréntesis para invitarte a nuestra comunidad de oración. El link viene abajo en la descripción, es www.empresariosdefe.io/comunidad-de-oración. Básicamente es eso, viene el enlace en la descripción, pero la idea es que me acompañes en términos de poder dar esto más adelante y que que este acceso que tú vas a tener a este club, este grupo que se llama Comunidad de Oración, Empresarios de Fe en su comunidad de oración, pueda ser un punto en donde tú puedas escuchar la voz de Dios, porque vamos a estar mandando una reflexión diaria siempre en donde estemos analizando el Evangelio y las lecturas del día de la misa con la luz o a la luz del mundo empresarial. Es algo bien disruptivo, ya se nos hace normal a nosotros los que estamos aquí en este grupo, pero es súper disruptivo, porque no hay algo que pueda o que quiera emular, ¿no? De poder seguir la voluntad de Dios y poder realmente tener este impacto tan fuerte, ¿no? Muy bien, pues cerramos entonces este paréntesis y pues quiero invitarte a que puedas darle like, si estás escuchando por Spotify, que puedas poner las 5 estrellas y no olvides también compartir esta liga más adelante. Entonces, bueno, pues suscríbete a mi canal, pícale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y pues también te pido que pienses muy a profundidad durante todo este mes quién soy, a dónde voy, qué es lo que el Dios quiere de mí en todo momento. Yo voy a estar intercediendo por ustedes, por ti, empresario de fe, para que puedas darle ese sí, para que puedas escribir ese cheque en blanco y puedas estar abierto a lo que el Señor te diga a partir de tu identidad. ¡Ánimo! Que Dios les bendiga y ¡viva Cristo Rey! ¡Viva! Espero que este episodio bendiga tu vocación empresarial. Si necesitas más ayuda, recuerda que diseñamos y operamos la estrategia de negocio para empresarios católicos que se atreven a llevar a Dios a su empresa. Mi nombre es Mike Morales y este fue un episodio más de mi podcast Empresarios de Fe.